vez me gustaría continuar con esta costumbre de tocar temas que son recientes y pues qué tema más reciente y tan notable como aquel de la tragedia que acaba de ocurrir en el centro migratorio, en el que unas cuantas decenas de personas perdieron la vida como resultado de un accidente, ¿no? Ya diversas voces se han levantado señalando pues al gobierno como responsable, pues más que un accidente, lo que permitió que las personas quedaran encerradas dentro del centro migratorio y fueran consumidas por las llamas fue pues la negligencia criminal del personal que estaba a cargo de centro migratorio, ¿no? Y pues es algo que, si bien no tocamos con frecuencia, si bien es algo que a veces es un tema que se pudiera parecer olvidado en México, es hasta que nos toca a nosotros, ¿no? Pero generalmente ese tema de la movilidad, de cómo es que una de las grandes temáticas por las que el libertarianismo aboga es aquella de la libertad de tránsito, y libertad de transitar entre países, no solamente en términos pues, comerciales, sino en el libre tránsito humano de un lugar a otro, ¿no? Es una de las ideas que son más fervientemente defendidas por las personas que defendemos las ideas de la libertad. Repito, no es algo que generalmente toquemos tanto en México o que en México se toque mucho cuando México es responsable de, es algo que tendemos a observar más cuando un mexicano o cuando un grupo de mexicanos son quienes son víctimas de restricciones a la movilidad, ¿no? Que es lo que pasa mucho, pues, clásico con la migración en Estados Unidos, ¿no? Y pues la verdad es que el libertarianismo tiene bastante que decir en ese sentido porque principalmente está el tema ético que subyace todo este asunto y que para nosotros pudiera ser más importante, ¿no? Los libertarios no creemos que debería de quedar en manos de los burócratas, de organismos gubernamentales, el poder decir de dónde te puedes mover con libertad, el poder de impedir que te muevas libremente de un territorio a otro, ¿no? La realidad es que eso no es algo que tenga una justificación moral. La realidad es que las políticas migratorias, las políticas que están destinadas a restringir el flujo de migrantes hacia un país, normalmente tienen que ver mucho más con sesgos cognitivos que están presentes en la mayoría de las personas y de los cuales pues aprovechan los políticos, ¿no? Es más fácil verlo en el caso en el que nos toca a nosotros ser víctimas de las restricciones para luego pues trasladarlo aquí y ver cómo nosotros somos responsables, o bueno, nuestro país es responsable de lo mismo. Por ejemplo, en Estados Unidos podemos ver claramente que pues migrantes de todos los lugares del mundo quieren llegar a Estados Unidos con tal de perseguir su sueño, el sueño americano le llaman, ¿no? Perseguir la libertad económica, la libertad de credo que se presenta tanto allá, hacer su vida en mejores términos, ¿no? Bueno, migrantes de todo el mundo, de zonas particularmente empobrecidas, siempre buscan desplazarse a lugares en los que hay mayor libertad económica y libertad social. Y pues vemos lastimosamente con mucha frecuencia que muchas personas pues se quedan en el camino, ¿no? Tantos paisanos a quienes pues deportan, tantos paisanos quienes se mueren tratando de cruzar por el desierto, por el río Bravo, etcétera, ¿no? Y muchas veces, y esto pues con justa razón despierta la indignación de la gente y despierta pues las preguntas, ¿no? De por qué es que los estadounidenses son tan racistas, por qué no nos dejan pasar, etcétera, etcétera, ¿no? Y la verdad es que en México pues el gobierno mexicano es responsable de lo mismo. Existen igualmente leyes que impiden que, o regulación gubernamental que impide que los inmigrantes centroamericanos, sudamericanos, que pues, principalmente quieren ocupar nuestro país para cruzar a Estados Unidos, les impiden libre tránsito también. De ahí, pues, precisamente la razón por la cual esa tragedia se suscitó, centro de detención para migrantes. Y pues la realidad es que, repito, o sea, los libertarios abogamos por la libertad de tránsito, la libertad de movimiento, no solamente pues en términos pues morales. Creemos que pues, la gente debería poder tener la libertad de hacer lo que le plazca sin agredir a terceros, ¿no? Sin atentar contra la vida, libertad y propiedad privada de otras personas. Otra razón por la cual la movilidad de las personas es importante es porque incluso en términos de prosperidad económica, esta es deseable. Contrario a lo que muchas veces creemos de personas que tal vez pudieran venir de lugares más empobrecidos que aquel en el que vivimos, la llegada de inmigrantes pues siempre fomenta el crecimiento económico. Es la razón también por la que las ciudades son más dinámicas, son culturalmente y económicamente, porque la llegada de personas de diferentes culturas promueve pues la innovación, promueve la creatividad, promueve muchas cosas que son deseables para el desarrollo económico. La presencia de más migrantes implica más desarrollo económico, implica que
las personas que originalmente viven en el lugar al que llegan los migrantes terminan mejor paradas. Ahora, repito, la realidad es que desafortunadamente la gente cree todo lo contrario. Y así como los estadounidenses, muchos estadounidenses a veces piensan que el hecho de que lleguen latinos a Estados Unidos implica que sus lugares de residencia se van a volver más inseguros, que les van a quitar trabajos, que van a sufrir pérdidas económicas a manos de los migrantes. Es todo lo contrario de lo que pasa, ¿no? Y la realidad, por ejemplo, repito, pues, presentando el caso allá para poderlo después extrapolar al caso acá. Cuando llegan migrantes, esta idea, por ejemplo, ¿no? De que los migrantes pueden quitarle el trabajo a un estadounidense porque pueden cobrar menos, ¿no? Es una realidad de la vida, pero contrario a lo que mucha gente cree, esto no es malo para la sociedad en general. Una de las razones por las que tendemos a evaluar de forma incorrecta las cosas que realmente nos convienen como sociedad o no, es porque caemos en lo que se llama la falacia de composición. Generalmente tendemos a creer que lo que es bueno para el individuo es bueno para la sociedad, o lo que es malo, bueno o malo para la sociedad es bueno o malo para el individuo. Eso no es cierto en la mayoría de los casos. Por ejemplo, en el caso de que llegue un migrante mexicano a Estados Unidos y le quite el trabajo a un estadounidense porque supongamos que efectivamente esa persona puede cobrar menos, efectivamente este trabajador estadounidense que ahora se ha quedado desempleado está un tanto peor que antes. Pero eso no es malo para la sociedad en general. De hecho, a la sociedad le conviene un tanto que ese tipo de cosas pasen. Generalmente, si tu trabajo es de tan poca especialización que se le puede encargar a alguien a quien se le puede pagar menos, primero que nada dos cosas pasan. El negocio que ahora que ahora puede realizar las mismas labores por menos dinero, puede pasarle esos ahorros a sus consumidores. Si no lo hace, la presencia de ganancias anormales como resultado de la ahora incurrir costos menores en materia de labor, hace que nuevos competidores entren a este espacio y la competencia reduzca los precios en tal espacio, ¿no? Eso es positivo para la sociedad. Sí le costó trabajo a una persona, a un grupo de personas, sin embargo, la sociedad en general se benefició. Lo segundo que pasa es que la labor tiende a ser absorbida en otras industrias. Una de las necesidades más importantes en materia económica es la de que los recursos fluyen hacia sus usos más valiosos, los usos más valiosos determinados por la sociedad en conjunto. Entonces, esas personas quienes han sido desplazadas de su trabajo porque pues puede cargar tal trabajo a una persona que cobra menos, van a terminar fluyendo hacia otras labores en donde sus habilidades van a ser mejor valoradas por la sociedad, donde van a tener un impacto más grande, ¿no? Entonces, esto beneficia también a la sociedad. Y eso es fácil verlo, ¿no? O sea, muchas personas que tienen familiares en Estados Unidos saben que esto es así, ¿no? Y se indignan repito, del racismo, el nacionalismo que a veces exhiben los estadounidenses al negarse a la llegada de migrantes a Estados Unidos, ¿no? Al oponerse, al pedirle al gobierno que limite la entrada de migrantes, etcétera. Nos indigna eso en parte porque sabemos definitivamente que esto es así, que contrario a lo que ellos dicen, sí les conviene que existan migrantes allá. Sin embargo, repito, muchas veces los mexicanos creemos lo mismo cuando un centroamericano, un sudamericano quiere establecerse aquí o quiere pues meramente cruzar. Se ve con recelo, desconfianza a los migrantes de países un poco más pobres que terminaron aquí, ¿no? Pero repito, lo que es cierto allá es cierto aquí. Los migrantes pues, son personas que simplemente quieren hacer su vida un poquito mejor, tener más oportunidades, y la presencia de tantos migrantes argentinos, venezolanos, centroamericanos que huyen de condiciones de privación con tal de buscar una mejor vida, nos beneficia a todos, beneficia a la sociedad. Y son estos sesgos que nos hacen ver como mala la llegada de migrantes los que motivan a los gobernantes, a los burócratas a establecer reglas de juego que castigan a las personas que meramente están buscando cómo mejorar sus vidas, lo cual es profundamente inmoral. Es algo profundamente malo, perverso incluso. Entonces, podemos incluso adentrarnos en la psicología evolutiva, por ejemplo, tiene mucho que decir al respecto de por qué existen tales sesgos cognitivos, por qué es que tendemos a ver con desconfianza a quien se ve diferente a nosotros, a quien tiene costumbres diferentes a las nuestras, a quien habla un idioma diferente.
la realidad, y repito, eso tiene un racional evolutivo. Antes de que la sociedad se viera beneficiada por las maravillas de la ilustración, de la revolución industrial, el humanismo que nos caracteriza ahora, la gente de culturas diferentes constantemente se encontraba en conflicto. Esto es más que nada cierto de la mayoría de la historia de nuestra especie previo a la invención de la agricultura. Se estima que previo a la invención de la agricultura, las sociedades prehistóricas, hasta una tercera parte de la sociedad, de los miembros de sociedades prehistóricas, moría enredadas, enfrentamientos entre tribus. Entonces, sí, durante la mayoría de la historia, ver a alguien con una lengua, apariencia y cultura diferente a la nuestra, sí significaba problemas. Aunado a esto el hecho de que muchas veces estas personas cargaban consigo patógenos, virus y bacterias, contra los cuales, perdón, nuestro sistema inmune no había desarrollado ningún tipo de defensas, lo cual pues efectivamente nos dejaba vulnerable. Entonces, efectivamente, sí, durante una buena parte de nuestra historia la presencia de migrantes tenía razón de ser mal vista. Ahora ya no lo es. Ahora todo lo contrario. La presencia de migrantes ahora se ha convertido en algo que es positivo en la vasta mayoría de los casos. Y es importante reconocer eso, es importante saber de dónde viene esa desconfianza que sentimos visceralmente con respecto a la gente de otras culturas, precisamente para poder entender que ya no existe razón para hacerle caso a estos instintos que una vez gobernaron nuestra vida, ¿no? Es importante que de esa forma que dejemos de guiarnos por mecanismos cognitivos que fueron útiles en el pasado, pero ya no lo son, porque pues el hacerles caso de forma ciega motiva políticas, motiva la acción de políticos, quienes pues bueno, su intención es veramente ganar votos. Por eso los políticos nunca hacen cosas que son impopulares, pero positivas. Por eso los políticos, veas el caso de Trump, por ejemplo, tienen que apelar a las masas, ¿no? Y si las masas creen que la migración es mala, el político tiene que apelar a esta idea con tal de ser electo. Precisamente por eso muy pocos políticos en el mundo adoptan políticas de inmigración abierta. Siempre encuentran resistencia de parte de su ciudadanía por lo mismo, ¿no? Esos cognitivos que menciono. Repito, la libertad es la mejor forma de abordar esto, de abordar el tema de la migración en cualquier lado, porque la presencia de migrantes tiene beneficios para la sociedad que los recibe. Y repito, es profundamente dejaron de ser útiles hace tanto tiempo. Nos encontremos con tragedias como las que en este caso tocó que ocurrieron en México y que con tanta frecuencia ocurren cuando migrantes africanos quieren llegar a Europa en lancha o migrantes latinos quieren cruzar hacia Estados Unidos a través del desierto o el río Bravo, ¿no? El único antídoto, perdón, para este tipo de tragedias es la libertad.